Estábamos cantando recién que el Señor le ha dado sentido a nuestra vida, que el Señor ha dado un propósito, nos ha dado libertad. Amén. Y vivimos por la fe, espero por lo menos, ¿no?, que cada uno de nosotros estamos entusiasmados, apasionados por el Señor cada día de nuestras vidas. Y estamos buscándole. Sin embargo, no sé si a ti te pasa, pero creo que sí, que aunque estamos apasionados y buscando y sirviendo al Señor cada día, tenemos problemas. ¿O solamente tengo yo problemas? Vosotros también tenéis problemas, ¿no? Pues quiero esta tarde hablar acerca de las situaciones difíciles, los problemas, las tormentas y cómo está nuestra fe en esas tormentas, en esas pruebas, en esos momentos de angustia. Si habéis notado, si habéis prestado atención a las canciones que hemos cantado en este tiempo de alabanza, dos de ellas se referían a las pruebas. Una de ellas en concreto hablaba de las tormentas, ¿no? Una de las canciones que cantamos hablaba de las tormentas. Y de eso quiero referirme. ¿Se acuerdan? Seguramente no se acordarán, pero lo que se relata en el libro de Hechos, capítulo 16, se lo digo así a seca, diciendo, sí, Hechos, la historia de la iglesia, pero ahora mismo no me acuerdo. Pero en el capítulo 16 del libro de los Hechos, se relata aquella historia de Pablo y Silas encerrados en la cárcel, en lo más profundo de la cárcel, ahí con los pies en los cepos, y dice que a medianoche ellos estaban llorando y gimiendo y diciendo, ¿por qué me habré hecho cristiano? ¿Quién me habrá mandado a mí a hacerme cristiano? Mira estas cadenas. ¿No era eso? Ah, entonces tendré otra Biblia. Pues dice la palabra de Dios que Pablo y Silas a medianoche, y en aquella época medianoche era muy tarde, ahora nos parece muy normalito, pero en aquella época medianoche era muy tarde. Y me supongo que con los pies medios ensangrentados y la espalda dolorida por los golpes y las palizas que le han dado, encerrados en esa prisión que no debe haber sido nada agradable, le dice Pablo a Silas, oye hombre, ¿y si hacemos una oración? Venga, ora tú primero. Y entonces se toman las manos allí y dice la palabra que estaban orando. Y después que terminaba la canción, ¿te acuerdas esa canción que dice, me enamoraste Dios? Y le dijo, sí, pero no está el Sebas, pero vamos a cantar igual. Así que a medianoche se pusieron a orar y cantar. Y Dios se manifestó de una manera poderosa. Esa es la historia que conocemos de Hechos 16. Pero lo que no mencionamos es lo que hay, o no solemos prestarle mucha atención, es lo que ocurrió antes de esta historia. Y yo quiero que si me acompañan a leer Hechos 16, el versículo 16. Porque este relato es al final del capítulo, pero en el medio, en el versículo 16, Hechos 16, 16, dice la palabra de Dios. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. O sea, tenían publicidad gratuita. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu de adivinación que había en la joven, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viniendo los amos de esta joven, que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades, y luego sigue el relato. Ahora bien, yo quiero que te pongas en el lugar. Qué maravilloso es cuando hemos visto la peli y sabemos el final. Porque como ya sabemos el final, ya no nos preocupa si van a matar o no van a matar al valiente.
porque sabemos que Dios pone su mano y trae triunfo. Sin embargo, Pablo y Silas y los demás estaban moviéndose de una manera correcta, de una manera apropiada. El versículo 16 dice que iban a la oración, venían a la iglesia, eran hombres de fe. En aquel entonces iban a la sinagoga o al lugar donde se reunían. Dice, íbamos a la oración. Y dice que cuando iban a la oración les sale al encuentro esta muchacha que tenía este espíritu de adivinación. Y ella dice, estos hombres sí que son verdaderos hijos de Dios que predican la palabra. Le estaba haciendo buena publicidad. ¿Cómo actuaríamos nosotros? Estaríamos diciendo, si yo estoy sirviendo y siguiendo al Señor, estoy siendo fiel en su caminar, y viene alguien que tiene un espíritu de adivinación y dicen, este hermano es un verdadero hijo de Dios que predica la palabra de Dios, nosotros nos daríamos vuelta. Yo lo haría, me daría vuelta y digo, ole, el Señor ha tocado su corazón, ven para aquí, y nos dejaríamos engañar. Sin embargo, Pablo dice que le desagradó ese espíritu que había, porque percibía que no era un espíritu de Dios, sino era un espíritu demoníaco que estaba actuando. Y por lo tanto, actúa y reprende a ese espíritu, y ese espíritu inmediatamente sale. Buena obra, buena acción, buenos cristianos. Y la consecuencia es el problema. ¿Has pensado alguna vez que como cristianos, cuántas veces queriendo hacer el bien nos viene el aparente mal? ¿Lo has pensado? Yo sí que le he dado muchas vueltas a esto, a la cabeza. Este pasaje a mí me ilustra de que cuando las cosas se nos complican, no significa que Dios ha quitado su mano de nosotros, sino que Dios está probando nuestra fe para llevarnos a un lugar más excelente. Así que en esta tarde quiero reflexionar por unos instantes en la necesidad que tenemos, que cuando estamos en medio del tormento, cuando estamos en medio de la prueba, que cuando estamos en medio del dolor, cuando nuestra alma se encuentra quebrantada por algo que está sufriendo, no desesperes. Dios está con nosotros. ¿Seguro? Dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Eso decía el Señor Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que, hermanos, sé que hace calor, pero los quiero entusiasmados en esta tarde. Sé que muchas veces, en muchos momentos, nuestro corazón está quebrantado, dolorido, sufriendo, pero no pierdas la esperanza, porque en medio del cepo de la última prisión, si tu actitud, tu deseo es seguir buscando al Señor, seguir buscando su rostro, acercándote a Él y diciendo, gloria a Dios, Él está en esto. No lo entiendo, pero Dios tiene su mano. De seguro que en el momento que Dios tiene programado, se manifestará de una manera gloriosa y resaltará su poder en una gran manera. ¿Lo creemos? Qué bueno es decir el amén así, pero qué difícil es cuando nos duele en nuestro propio cuerpo y decir, ay, ay, ay. Entonces quiero referirme a algunos pasajes, algunas historias, algunos relatos bíblicos para ver cómo enfrentaron situaciones distintos personajes bíblicos. Así que quiero referirme a la historia que está en Mateo 14. Mateo 14 comienza en aquel momento donde Herodes estaba muy molesto con Juan el Bautista, porque le estaba diciendo que estaba fornicando, que estaba cometiendo pecado. Y finalmente en toda esta historia, si tenéis tiempo leer Mateo capítulo 14,
finalmente Herodes tiene que decapitar a Juan. Sabemos que Juan muere decapitado y ponen la cabeza de Juan en una bandeja. Juan era primo de Jesús. Así que cuando ocurre esto, los discípulos, eso está relatado en ese capítulo, cuando ocurre esto, los discípulos corren y le comunican al Señor Jesús: mira, a tu primo Juan le han cortado la cabeza. Ahora, si ¿creéis de que Jesús tenía aprecio por Juan, por su primo? Yo creo que sí, que tenía mucho aprecio, porque era ese hombre que Dios preparó de antemano para preparar el camino, para abrir el camino del Señor Jesús. Fue aquel hombre que en las aguas del Jordán bautizó a su primo Jesús. Fue aquel hombre que predicó: yo no soy digno. Yo creo que había un lazo estrecho. Así que me imagino que cuando a Jesús le comunican: mira, tu primo Juan ha sido decapitado por el tirano. A Jesús, como Dios, era Dios, pero estaba en esta tierra como hombre y tenía sentimientos y emociones como las tenemos tú y yo. Así que cuando le dicen: mira, tu primo ha muerto, yo creo que un dolor en el estómago. ¿No? ¿Lo creéis? La Biblia no nos dice, pero sí que nos dice que cuando a Jesús le informan de que Juan fue decapitado, esto le entristece y él decide. ¿Sabéis lo que hizo Jesús cuando recibe la noticia? ¿Alguien lo sabe? ¿No? Decide irse a un lugar lejano, apartado, porque necesitaba llorar y decir: papá, me duele en el corazón que mi primo Juan haya sido. ¿Cómo pensáis que estaba el corazón de Jesús? Yo creo que Jesús estaba quebrado en ese momento, emocionalmente. Así que Jesús decide irse a un lugar apartado. Pero ¿qué ocurre inmediatamente o en ese mismo momento cuando ocurre esto? La gente se entera de que Jesús se había ido y le importa muy poco lo que Jesús estaba sufriendo, y se acercan y lo buscan a él porque tenían necesidad de escuchar esa palabra viva. Así que Jesús, haciendo, como decimos, tripa corazón, ¿no? Ahí haciendo un nudo en el estómago, y se toma y se levanta y les enseña, les predica, y termina con la famosa multiplicación de los panes y de los peces. Eso ocurre a continuación. Qué historia grandiosa en el medio del quebranto. Un ser como Jesús, puesto en las manos de Dios, es usado y es levantado para hacer un milagro que hasta el día de hoy recordamos. A mí me conmueve. Y en esa enseñanza Jesús quería que sus discípulos aprendieran lo que era la vida. Así que a continuación le dice a sus discípulos: miren, estamos de este lado del mar de Galilea, crucemos al otro lado, vayan, cojan la barquita que yo les sigo más tarde. Jesús necesitaba estar en ese momento, decir: Señor, me siento triste, me siento dolorido. Él no lo había tenido, así que le dice a sus discípulos: vayan, vayan. Ya han experimentado los milagros, lo que Dios hace. Estaban con las pilas cargadas. ¿No creéis? ¿Qué pasaría si nosotros viviéramos una experiencia de una multiplicación de los panes y de los peces, alimentar a 5,000 personas con 2 panes o 5 panes y 2 peces? No, nunca me acuerdo si es cuántos peces y cuántos panes. Y eso que lo vimos allí cuando estuvimos en Israel, pero nunca me acuerdo. Creo que son 5 panes y 2 peces, ¿no? Pues bueno, con esa poquita cosa alimentan a 5,000 varones más todo lo que había y sobra todavía. Así que cuando nosotros vemos ese milagro, estamos ahí con dinamita pura. Anda, ¿quién me para de mi fe? Así que los discípulos, en esa valentía, se embarcan en esa cáscara de nuez y cruzan a la noche, cruzan el mar de Galilea. Y Jesús se queda allí porque necesitaba recomponer su corazón. Y ahí está la famosa historia de aquella tempestad que se levanta. No les voy a contar la historia porque ya la conocéis. Espero. Y si no la conocéis, pues leer Mateo 14. Ahí está la historia. Cruzando los discípulos en esa cáscara de nuez. Digo cáscara de nuez porque eran
Vamos, las pateras que cruzan los inmigrantes son mucho más barcos que lo que cruzaban estos discípulos el mar de Galilea. Y en medio de la noche se levanta una terrible tormenta, una terrible prueba que pone en jaque a ver si esa experiencia de fe vivida le servía de algo. Y dice que se llenaron de temor. Dice el versículo 30, pero al sentir eso ya es cuando Jesús se aparece, dice que estaban achicando el agua y estaban tratando y ya se veía morir. Y es cuando Jesús se aparece, y se aparece en un yate de recreo, navegando a toda velocidad. No, se aparece andando sobre el mar. Quiero que imaginemos, porque a veces idealizamos tanto las historias bíblicas, que le perdemos el verdadero sentido. Un mar embravecido, con olas gigantes que entraban adentro de la embarcación. Caminar sobre ese mar no debe haber sido nada fácil. Así que yo me lo imagino a Jesús subiendo y bajando, ¿no? ¿O no? ¿O qué creéis? ¿Que era un plato de ducha? No. Eso era un mar embravecido. Y Jesús andaba caminando con seguridad, subiendo y bajando. Así que los discípulos cuando lo ven, ¿qué ven? ¿Un fantasma? Claro, ven un fantasma. Nosotros también veríamos un fantasma, viendo a alguien que en medio de la tempestad, iluminado, ahí camina, sube y baja, dice, esto es un fantasma, socorro. Pero Jesús, ¿qué le dice? ¿Tienen problema? Yo estoy aquí. ¿Estamos hablando de problemas y de fe en medio de la tribulación? Pues en medio de la tempestad, en medio de la prueba, Jesús se aparece. ¿Sabéis cuál es el problema? Que muchas veces cuando Jesús se aparece nosotros creemos que es un fantasma. ¿Sí? No puede ser. ¿Cómo se me va a aparecer de esta manera? Pero Dios tiene que trabajar con nuestra fe. Dios tiene que trabajar con la forma en que nosotros vivimos y experimentamos la fe en Jesucristo. Queremos hacer un modelito de nuestra fe y Dios tiene que moldear como el barro en las manos del alfarero, moldear nuestras vidas. Así que trabaja y se nos aparece caminando encima del mar y nosotros decimos, ay Señor, yo no pensé que ibas a venir así. Pensé que ibas a extender tu mano, ibas a calmar todo, pero no, te vienes ahí en medio. Pero siempre tenemos ahí algún personaje bíblico que se destaca, ¿no? Ahí el Pedrito que dice, anda, si eres tú, di que yo vaya caminando, ¿no? A mí yo sí que tengo fe, no como estos. Yo sí que tengo fe. Pero yo quiero que sigamos imaginando esa cáscara de nuez zarandeada por el barco, por las olas, por el viento, oscuro que no se veía nada, algo que pensaban que era un fantasma, que era el Señor Jesús, y dice, no tengan miedo, soy yo. Entonces Pedro dice, si es Jesús y hemos visto los milagros, pues yo soy el valiente. Di que yo quiero ir contigo. Ve, Pedrito, ven. Así que yo me lo imagino sacando el pie. Sí, me aguanta. ¿Lo podéis imaginar? ¿Lo podéis vislumbrar? Y ahí está Pedro, caminando sobre el agua, y subiendo y bajando. Dice, uy, qué divertido esto. Pero en un momento, ¿qué ocurre? Versículo 30 dice, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y empezó a hundirse. En medio de nuestra tempestad, en medio de nuestra prueba, no quitemos los ojos de Jesús. Porque en el momento que empezamos a mirar la fuerza del viento, la fuerza de nuestro problema, entonces perderemos inmediatamente la fe y nos comenzaremos a hundir. Bueno, conocéis la historia, ¿no? ¿Cuántas experiencias dolorosas vivimos a lo largo de nuestras vidas? ¿Cuántas situaciones difíciles se nos presentan? ¿Cuántos momentos tenemos la necesidad de que Jesús venga y nos extienda su mano? Muchas veces esperamos de una manera y Dios se aparece de otra. Jesús se aparece de una manera diferente. No planifiques cómo Dios te tiene que ayudar. Deja que Él te ayude a la manera que Él quiere.
Algunos puntos, algunas cosas que quiero mencionar. Quiero hacer un repasito así muy, muy rápido. Si vives un tiempo glorioso con el Señor, prepárate. Si estás viviendo una experiencia buena con el Señor, prepárate. Porque luego viene la tempestad. Sí, tengo anotado aquí, si vives un tiempo glorioso con el Señor, prepárate porque seguro tendrás que cruzar el mar. ¿Sí? Siempre que Dios nos bendice, luego prueba nuestra fe. Y no sabemos la magnitud de la prueba. En medio de la lucha, en medio de la lucha y del problema, Jesús se acerca siempre para tendernos una mano. Pero seguramente lo hará de una manera que te será difícil de reconocerlo. Seguramente lo esperas de una manera y viene de otra. Tengo algunos puntos 9 en concreto, que los voy a leer rapidito, simplemente para que los tengamos como una idea de cómo actuar cuando estamos en el temporal. La primera cosa que tenemos que hacer es empezar ya a buscar la presencia de Dios. Ya. No esperemos a ver, bueno, voy a ver si no se soluciona esta noche, mañana me lo plantearé. Empieza ya a buscar, levantar tu mirada al Señor. Tenemos que abstenernos de acusar o de echarle la culpa a otros. Porque muchas veces cuando estamos en medio del temporal decimos, es que estoy aquí porque Jesús nos mandó. Si no me hubiera mandado no estaría aquí. Y no, Dios prueba nuestra fe. Dios prueba nuestra fe y no echemos la culpa a nadie, sino que hagamos un análisis nosotros, examinemos nuestras vidas, ese es el tercero. El cuarto, tenemos que pedirle a Cristo que Él tome y guíe nuestras vidas para poder hacer su perfecta voluntad. Otra cosa, mantengámonos lejos de las tentaciones. Son herramientas que nos van a ayudar a que en medio de la tempestad no nos hundamos, sino que nos mantengamos firmes. Tenemos que enfocarnos en lo algo mejor, en el resultado, en que vamos a ser salvados. Muchas veces decimos, ay, de esta sí que no salgo. Y si estás enfocado en que de esta no sales, probablemente no salgas. Pero si dices, si el Señor extiende su mano, Él es poderoso para aún de la situación más dramática, sacarnos y ponernos en un lugar excelente. Así que muchas veces miramos nuestra tempestad y decimos, de esta sí que no me salvo. Pero Dios tiene planes supremos. Tenemos que también restaurar nuestras relaciones que a veces se encuentran rotas. Porque a veces, en algunas circunstancias, los problemas y las dificultades vienen por enemistades, pleitos y conflictos entre las personas. Y tenemos que restablecer esos vínculos para que nos vaya mejor. ¿Amén? Nos cuesta a veces, es que este me ofendió, este sí que me las va a pagar, ya me conocerá a mí. Y así no funciona, tenemos que establecer vínculos de cercanía, de amistad, restaurar relaciones rotas, apoyarnos en un grupo de soporte o un grupo de discipulado, un grupo que está funcionando dentro del contexto de la iglesia. Dios no inventó la iglesia porque tenía ganas de fastidiarnos. Dios puso en funcionamiento la iglesia porque sabía que era el único instrumento válido para que nuestras vidas puedan mantenerse firmes en medio de las tempestades. El círculo, el contexto de la iglesia es el contexto único e idóneo para que nuestra fe en medio de las tribulaciones pueda mantenerse firme sin fluctuar nunca. Y la última, la 9, extienda tu vida y testimonio a otros, porque cuando nosotros contamos las experiencias que vivimos con el Señor añade bendición a esa experiencia. ¿Cuántas situaciones, cuántos conflictos, cuántos momentos de dolor, cuántos momentos de quebranto cada uno tenemos? Tengo otra historia y con esta voy a terminar, voy a cerrar para que no sea demasiado largo, pero quiero contarle la historia que se relata en Marcos capítulo 2. ¿Será posible que el tiempo siempre vaya tan rápido cuando uno está contando las historias? Espero que ninguno de vosotros se duerma, porque tengo aquí varios puntos. Mira, se los leo rápido antes de pasar a Marcos 2. Las tormentas siempre vienen.
Siempre hay un propósito en las tormentas. Aprender las lecciones de Dios tiene para nosotros que estar preparados para estar fuera de la barca. Las pruebas son aprender las lecciones que Dios tiene para nosotros, nos prepara para poder caminar fuera de la barca y mantenernos a flote. Si desviamos nuestra mirada del Señor, nos hundimos. Lo podemos aprender de esta lección. Cuando nuestra fe falla, Jesús no. Jesucristo calmará la tormenta, pero en el momento oportuno, no antes ni después, en el momento oportuno. Y pasando por los tiempos difíciles, eso siempre nos va a llevar a una actitud de adoración. Y ahora sí vamos a Marcos capítulo 2. Allí hay una situación donde Jesús estaba en Capernaum. Dice que entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Y la gente oyó que Él estaba allí en Capernaum. Y si seguimos leyendo, este es el relato archiconocido de aquellos 4 que traen al paralítico a la casa y que no podían entrar. Así que rompen el techo y lo bajan por el tejado. No podían entrar a la casa porque había mucha gente. Así que estos 4 se lo ingenian para subir al paralítico al tejado, quitan el tejado y bajan la camilla para que le quede justo enfrente del Señor Jesús. Y el Señor Jesús, cuando ve esto, actúa, y en esa acción sabemos lo que pasa, ¿no? Bueno, tiene ahí una confrontación con los fariseos, pero dice en el versículo 11, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Dice tu Biblia eso también en el versículo 11? En la mía también. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Gloria a Dios. Quiero extraer algunos principios que hay en esta historia, que si no la conocéis, les animo también a que la leáis. Refrescar la lectura nunca está de más. Pero en esta historia hay algunas cosas que no son muy válidas para cuando estamos enfrentando momentos de dificultad. Aquí tenemos a un paralítico que no podía moverse, y como no podía moverse, no podía ir a donde estaba el Señor Jesús. Sin embargo, se las apañó de alguna manera para que sus 4 amigotes dijeran, coge uno de cada esquina y nos vamos a ir a donde está Jesús. Cuando llegan donde está Jesús, se encuentran con que había una multitud y no pueden llegar. Dice, ¿y ahora qué hacemos? Pues volvámonos a casa, tal vez mañana la campaña de evangelismo no esté tan llena y podamos actuar. ¿Qué va? Ellos lo que hacen es toman una decisión y actúan. Así que hay algunos ejemplos en los momentos críticos, en los momentos donde la salud está quebrada, donde las relaciones personales están destruidas, donde la situación económica está afectándonos, donde tal vez alguna situación personal de papeles o de alguna situación, cualquiera de los problemas que podamos tener está presente. Aquí hay principios que nos pueden instruir de una manera muy, muy buena. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es tomar una decisión. Yo veo que aquí el paralítico, junto con sus amigos, tomaron la decisión de ir a donde estaba Jesús. Dice que cuando oyeron de que Jesús estaba, fueron. Muchas veces no conseguimos lo que el Señor debe hacer en nuestras vidas en medio de los problemas, porque nosotros nos paralizamos y nos inmovilizamos y no tomamos una decisión apropiada. No dejemos de tomar las decisiones. Ya, pero ¿y si me equivoco? Y sí, podemos equivocarnos, pero tenemos que actuar. Si nos equivocamos, Dios nos va a instruir. Dios nos va a guiar. Si somos sensibles, estamos con un corazón deseoso, Dios va a encaminar nuestros pasos. Pero nunca nos quedemos de brazos cruzados. El quedarse en la inmovilidad nos mata. Sin embargo, si queremos salir airosos de nuestras pruebas, tomemos la decisión. ¿O creéis que Pedro, cuando decide bajarse a las aguas revueltas del mar, no estaba tomando una decisión? ¿La estaba tomando equivocada? Yo creo que no. Yo creo que estaba aprendiendo una gran lección. La gran lección de que en medio de todo temporal tienes que estar mirando siempre a Jesús. Y lo aprendió, y seguro que lo aprendió porque luego fue un tremendo apóstol, un tremendo discípulo que predicó la palabra a muchas y muchas personas. Así que en primer lugar lo que hay que hacer es tomar una decisión. El lugar donde encontramos respuesta
no es de fácil acceso. No esperes que será así. Como decimos, soplar y hacer botellas, había un dicho, ¿no? No sé si es válido todavía eso, ya creo que estaba un poco anticuado el dicho. Antes se soplaba esto y se hacían las botellas, ¿no? Ahora esto es una artesanía, hoy todo está mecánico, pero tampoco es tan fácil, ¿no? Pero no sé por qué lo hacen como que si fuera algo tan fácil. La respuesta a nuestras luchas no es tan fáciles de alcanzar. Tenemos que pelear, tenemos que luchar para alcanzarla. Es necesario contar con la colaboración y ayuda de otros. El paralítico necesitó de sus amigos para encontrar una respuesta. Cuando a veces tenemos situaciones muy complejas, qué bueno es la oración de mi hermano. Qué bueno es el clamor de la iglesia. El pasado miércoles recuerdo que estuvimos aquí un tiempo de oración, nos pusimos en un corro y con el calor a veces es como que estamos ahí un poco faltos de batería. Pero bueno, nos pusimos a orar y estuvo la presencia de Dios, como lo estaban habitualmente los miércoles. Y nos gozamos tanto sintiendo la presencia de Dios manifiesta en un tiempo de oración. Y yo estoy seguro que las oraciones hechas aquí en grupo, puestos de acuerdo 2 o 3 o más, Dios las está atendiendo en el cielo y no quedarán sin respuesta. Hay algo que Dios pone en nuestro corazón y Él atiende las necesidades aún más serias. Es necesario entonces la colaboración y la ayuda de otros. Debemos escuchar las palabras que el Señor nos dice, que seguramente en muchos casos esas palabras no serán las que esperamos. Porque ¿qué le dijo Jesús al paralítico? Levántate. Si lo lees, dice, tus pecados te son perdonados, ¿no? Dice, pero yo no vine por los pecados, yo vine porque estoy paralítico. Tus pecados te son perdonados, dice, ¿no? Y dice, ¿y este de qué va? Si yo lo que quiero es levantarme y caminar, ¿qué tienen que ver mis pecados? Muchas veces Dios nos habla y nos dice no lo que esperamos oír, sino nos dice otra cosa. Y como consecuencia de eso, viene la respuesta a nuestra necesidad. Así que debemos escuchar las palabras del Señor y ellas serán las que traerán aliento a nuestras vidas. Y por último, la obediencia a esas palabras. En obediencia a esas palabras debemos actuar. En este caso concreto del paralítico tenemos 3 instrucciones que Él le dice. Y con esto termino. Le dice, levántate. Pero si estoy paralítico, levántate. Hay una orden de Dios. A veces nos encontramos inmovilizados, paralizados por nuestro problema. Estamos carentes de esa fe motora. Pero si Dios nos dice, anímate, estoy contigo. En medio de ese quebranto, en medio de ese dolor, no dejaré de extender tu mano. Coge esas fuerzas que crees que no tienes y levántate. Y si escuchamos, si hacemos caso, no estamos paralíticos, no, creo que no hay ninguno paralítico, ¿no? Pero me entiendes que en tu problema tal vez te has inmovilizado. Es que ya no sé qué hacer, no, estoy paralizado, no sé qué camino tomar. Atento a la voz de Dios, porque Dios traerá un mensaje y te dirá, y lo que te diga, hazlo. Y cuando lo haces, ocurrirá el milagro. Las 3 palabras dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y en estas 3 palabras yo veo este mensaje. La primera es tomar acción en medio de nuestro problema y nuestra dificultad. La segunda es, en el lugar donde teníamos el quebranto, desarmémoslo, destruyámoslo, quitémoslo, porque ya no es parte. Dice, toma tu lecho, quítalo, deshazte de eso, ya no lo vas a necesitar. A veces decimos, no, por las dudas, a ver si Dios me falla, mejor me guardo las esperanzas. Rompamos con las cosas que nos ataban y busquemos. Y después dice, toma tu lecho, y la tercera instrucción es, anda, es acción. Si Dios
responde a tu necesidad. Dios lo que espera es que hagas gloria del nombre de Cristo por la victoria que hay sobre esa necesidad. Si lo que Dios ha hecho en nuestras vidas no sirve para glorificar el nombre de Dios, pues envanecemos la obra de Dios. Dios está extendiendo su mano y está cuidando de ti y de mí, y nos va a sacar de en medio de toda la tempestad, del dolor, del quebranto, si escuchamos su voz, si somos obedientes y andamos en gloria de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y ahora, ¿estás pasando problemas? Vamos a orar un momento por las dificultades. No vamos a orar por ninguna específica, pero vamos a orar para que Dios extienda su mano. ¿Dios ha hecho un milagro en tu vida? Pues es tiempo de que levantes la honra y la gloria del nombre del Señor. Él necesita ser engrandecido por la obra hecha en tu vida. Porque de lo contrario, cargarás castigo sobre ese milagro. Porque Dios quiere que su nombre sea engrandecido en cada una de nuestras vidas. Y necesitamos esa acción, ese movernos. Así que si estamos pasando problemas, es tiempo de orar. Y si hemos vivido una victoria, es tiempo de actuar, de caminar, de andar. Nos ponemos en pie y vamos a estar orando por estas cosas. Voy a pedirle a la alabanza que pase adelante, por favor, y que nos esté acompañando con una melodía suave de fondo. Piensa por un momento. Creo que no te llevará mucho esfuerzo saber cuál es el temporal que estás pasando. Sin duda, seguramente, eres consciente, más que consciente, de la prueba que estás viviendo. Y Dios lo sabe. Dios está esperando que tomes una decisión, que te acerques a Él, que lo busques, que escuches estos principios que se han mencionado en esta predicación. Y Él extenderá su mano, seguramente de una manera diferente a la que tú esperas, pero Él extenderá su mano. Y si por el contrario, Dios ha hecho algo, es tiempo que en este momento estés empezando a darle gracias al Señor por haber puesto su mano sobre tu dificultad, sobre tu problema. Bendito Padre, estoy delante de tu presencia, juntamente con esta congregación. He expresado lo que tú has puesto en mi corazón, que en medio de la prueba, en medio del dolor, tú nunca nos dejas. Y así como cuando tú estabas en esta tierra, en un momento crítico, en un momento de dolor, cuando tu primo estaba decapitado, sin embargo, te levantaste valientemente y bendecías a las personas. Así nosotros en este tiempo, aún en medio del dolor, aún en medio de el quebranto, no queremos callar de proclamar las grandezas de tu nombre. Queremos que las personas conozcan de que tú eres el Dios que ha traído salvación a nuestras vidas. Señor, conozco algunas, pero no todas las situaciones que cada uno de mis hermanos están viviendo. Y yo en este momento, juntos con ellos, oramos para que cada petición llegue a tu mismo trono, a tu misma presencia y sea atendida convenientemente. No hay tempestad suficientemente grande para que tú no puedas atenderla y calmarla. No hay suficiente tormenta, no hay suficiente sobresalto que tú no puedas escucharlo en oración. Por eso en este momento estamos clamando en el nombre de Cristo Jesús, que tú atiendas cada petición del corazón, que tú estés escuchando cada clamor, cada oración, cada suplicio. En el nombre de Cristo Jesús lo ponemos delante de la presencia de nuestro Padre Celestial, sabiendo de que tú
no fallas nunca. Sabemos de que en el mundo pasaremos aflicción, pero estamos confiados, estamos seguros de que tú no desamparas nuestras vidas, sino que nos cuidas, nos atiendes, nos proteges, porque tú has vencido al mundo. Aleluya. Gracias, gracias, porque no me cabe la menor duda, y yo te ruego de que aumentes la fe de cada uno de nosotros para estar completamente seguros, plenamente confiados en quién estamos poniendo nuestra fe, que no nos defraudará. Señor, al corazón contrito, quebrado y humillado, en este momento tú atiendes, tú extiendes tu mano, tú sanas las heridas, tú sanas los dolores, tú sanas esas necesidades familiares, de enfermedad, esos quebrantos tal vez económicos y otras necesidades son atendidas por ti en este momento. Tú conoces. Y Señor, también te damos gracias por todo lo que tú has hecho hasta este momento. Te damos gracias porque sin duda son muchas las grandes y maravillosas obras hechas por tu mano. No nos cansaremos de decirte gracias, papá. Gracias por cada una de las bendiciones que tú has dado a nuestro corazón. Oh Dios, gracias Señor. Gracias. Aleluya. Bendito Dios sea tu nombre. Alabado, engrandecido. Oh Jesús. Oh